Hola, buenos días a todas las personas que aquí nos acompañan. Mi nombre es Delia Torralba y no quiero comenzar antes sin agradeceros a todas las personas que hoy nos acompañáis en unas jornadas en que para nosotros, tanto para el Servicio Público de Empleo, para el SEF, como para FEACEN Región de Murcia, son unas jornadas que hemos desarrollado con muchísimo empeño, con muchísima ilusión, con muchísimo esfuerzo para difundir, para debatir, para explicar, para defender una estrategia para la inclusión social de las personas con discapacidad, que es la contratación pública reservada. Vale. Me vais a perdonar, yo llevo gafas oscuras porque me molesta enormemente la luz. Voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. En los momentos que pueda me las intentaré quitar. Si veis que no me las quito, pues tampoco pasa nada porque son cosas del directo. Sí es verdad que también quiero agradecer, como no, a mis compañeros de intérpretes de lengua de signos española, algo que para las personas con discapacidad no es importante, es importantísimo, el hecho de tener acceso a la información, el hecho de tener acceso a cualquier servicio. Si no es accesible, para nosotros es bastante complicado. Así que muchísimas gracias, de verdad, porque todo aquel servicio y aquella información debe ser accesible para cualquier persona con discapacidad. Según datos de la Comisión Europea, la contratación pública representa aproximadamente el 20% del PIB a nivel europeo. La compra pública tiene un gran impacto en la vida de las personas y a través de la compra pública, cómo no, se hace política social, sobre todo a través de, a través de la contratación con centros especiales de empleo, de iniciativa social y empresas de inserción. A mí no me importa que tengáis la luz encendida, solo que yo me pongo las gafas. Vale. Vale. Sí es verdad que antes de presentar a las siguientes personas que nos van a dar un rápido boceto sobre, o una rápida explicación sobre la diferencia entre los centros especiales de empleo de iniciativa social y los centros especiales de empleo de iniciativa empresarial, y luego los vamos a contextualizar en los centros especiales de empleo que componen FEACEN Región de Murcia. Sí me gustaría decir, tal y como han dicho la consejera y mi presidente, que estamos en el año en el que Murcia es la capital de la economía social. Los centros especiales de empleo, las empresas de inserción, las cooperativas son economía social. Nosotros somos muestra de que la rentabilidad… Vale, perdón. de que la doble rentabilidad es posible. Es posible hacer economía con rentabilidad social y rentabilidad económica. Para muestra un botón, y aquí estamos muchos centros especiales de empleo y empresas que nos dedicamos a la economía social. Me van a acompañar ahora mismo en la mesa Elena Pérez Cayuela y Pedro Martínez López. Buenos días a ambos. Sí, la presentación la tienes ahí. La presentación la tienes ahí. Cuando la tengas me lo dices y os voy presentando. Vale. Vete al escritorio. Está en el escritorio. Bueno, Elena Pérez Cayuela es licenciada en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Cuenta con una amplia trayectoria profesional en el ámbito de los recursos humanos y gestión de subvenciones en Ilunion. Desde 2015 ha desempeñado el cargo de directora gerente en AECENFO, Asociación Empresarial de Entidades Empleadoras y Prestadoras de Servicios de Empleo Asistenciales y Educativos de Fundación 11, y desde 2024 compatibiliza la gerencia de AECENFO con el de directora sectorial de empleo en la Federación Empresarial de Asociaciones de Iniciativa Social, Igualis. Buenos días, Elena. Antes de nada, sí me gustaría darle un besito muy fuerte desde aquí a Pepa Torres, a la gerente de FEACEN Nacional, que hoy por motivos personales no nos ha podido acompañar, pero que ha estado colaborando junto con nosotros en hacer realidad estas jornadas. Estaba muy ilusionada por venir, pero es verdad que hay veces que las cosas salen así, y sí es verdad que me ha dicho que por favor os mande un besito muy gordo a todos vosotros. Pedro Martínez, que prácticamente todos los que estamos aquí lo conocemos.
diplomado en graduado social y máster en inserción sociolaboral de personas con discapacidad. Comenzó a trabajar en Fundaun allá por el año 1997, casi nada. Actualmente es gerente de Fundaun, presidente del CERMI Región de Murcia, del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad y vicepresidente de la misma plataforma estatal. También es miembro de la Junta Directiva Nacional de la Federación de Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social, FEACEM, y además es consejero del Consejo Económico y Social y del Consejo Escolar de la Región de Murcia. Buenos días, Pedro. Buenos días a ambos. Adelante, Elena, tuya es la palabra. Bueno, no sé si se me oye. Sí, ¿no? Se me oye, ¿no? ¿No? No se me oye. No sé, ¿cómo va esto? ¿Ahora? Sí, ¿no? Ahora mejor. Bueno, buenos días. Como ha dicho Delia, yo no tenía que estar aquí, pero por motivos personales de Pepa, que lamenta muchísimo no poder venir, pues he venido yo. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible, lo mejor, vamos, casi igual que lo haría Pepa. Y bueno, muchas gracias a la Junta Directiva de FEACEM Murcia y en especial a Delia, pues por todas las facilidades y por su acogida tan calurosa. El título de mi intervención es, la verdad que es una declaración de principios. El valor social diferencial de los centros especiales de empleo de iniciativa social. Me parece un acierto. Me parece un acierto y en mi exposición voy a explicar por qué no todos los centros especiales de empleo son lo mismo. Es verdad que tanto los de iniciativa empresarial como los de iniciativa social realizan una función social, que es la integración laboral de personas con discapacidad, pero vamos a ver cuáles son esas diferencias, ¿no? En concreto, sí, no sé si me he saltado una... Perdón, ¿eh? Ahora. Bueno, vamos a ver, por una parte, cómo se definen los centros especiales de empleo, cuáles son sus características, los centros especiales de empleo de iniciativa social, cuál es el valor de los centros especiales de empleo de iniciativa social y los retos que tienen que afrontar. En primer lugar, la definición de centro especial de empleo de iniciativa social se incluye en la ley de... ¿Más cerca? Perdón. La definición de centros especiales de empleo de iniciativa social se incluye en la ley del año 2017 de contratos del sector público, que introduce una modificación muy importante en el artículo 43 de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, que es la antigua LISMI, que para todos es muy conocida, ¿no? No voy a leer el apartado cuarto porque creo que es bastante largo y es más fácil desmenuzarlo para identificar cuáles son las características. Tenemos también que tener en cuenta que esta diferenciación de la carencia de ánimo de lucro o no es nueva por la Ley de Contratos del Sector Público del año 2017, sino que ya existe una referencia en el Real Decreto 2273/1985, que es el Reglamento de Centros Especiales de Empleo. Imaginaos una normativa del año 1985 que ya decía en su artículo 5 que los centros especiales de empleo pueden carecer o no de ánimo de lucro en función del destino de los beneficios. Es decir, si los beneficios los reinvierten en el propio centro, carecen de ánimo de lucro. Vamos a ver ahora qué centros pueden considerarse centros especiales de empleo de iniciativa social. En primer lugar, es fundamental que haya una participación de más del 50% de una entidad sin ánimo de lucro, es decir, una asociación, una fundación, una entidad de economía social, una corporación de derecho público y cualquier otra entidad, como he dicho, de economía social. A su vez, también pueden ser considerados centros especiales de empleo de iniciativa social, sociedades mercantiles, que estén promovidas a su vez, que estén participadas a su vez por más del 50% por estas otras entidades que he dicho anteriormente, entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, que tengan reconocido su carácter social en los estatutos, como lo que hemos comentado, ¿no?
asociaciones, fundaciones, corporaciones y cualquier otra entidad perteneciente a la familia de la economía social. También es fundamental esa carencia de ánimo de lucro. La carencia de ánimo de lucro está por la reinversión de los beneficios. Esa es la principal diferencia de los centros especiales de empleo e iniciativa social y para mí el valor fundamental y diferencial. Esa obligación tiene que venir en los estatutos de la propia entidad o al menos en un acuerdo social. La reinversión de beneficios tiene que destinarse o bien a la creación de oportunidades de empleo para personas con discapacidad, para mejora continua de la competitividad del Centro Especial de Empleo de Iniciativa Social o la propia mejora de su actividad como entidad de economía social. La reinversión puede ser en el propio Centro Especial de Empleo de Iniciativa Social o en otro centro especial de empleo, pero que debe ser de iniciativa social. En cuanto a las características principales de los centros especiales de empleo, es que nos mueve la búsqueda de un equilibrio entre la rentabilidad social y la rentabilidad económica. Lo primero es que para nosotros es la parte social, obviamente, pero sin la parte económica, si el centro no es rentable económicamente, difícilmente vamos a poder hacer nuestra labor. Por eso, la importancia de la reinversión de beneficios, ¿no? De tener siempre esa posibilidad de reinvertir beneficios para seguir mejorando, para seguir apostando por el empleo de calidad y para poder generar oportunidades de empleo para las personas con discapacidad. Asimismo, una característica que nos define es que ponemos a las personas en el centro de la actividad, ¿no? Esto es algo fundamental y característico de los centros especiales de empleo de iniciativa social. Y generamos un valor social reforzado porque generamos empleo para personas con discapacidad y nuestra finalidad no es generar beneficios porque sí, sino el impacto social que generamos con la generación de estos empleos. A su vez, como centros especiales de empleo e iniciativa social, que son a su vez entidades de economía social, ojo, que los CES que no son de iniciativa social no son entidades de economía social porque no reinvierten sus beneficios, son un modelo en el que prima la persona, se reinvierten los beneficios y se consigue un fin social. Ese es el valor social diferencial que a su vez se contrapone con el de los CES que no lo son. Tenemos que tener en cuenta, y en el caso de FEACE en Murcia, así lo creo, todos los centros especiales de empleo asociados pertenecen al movimiento asociativo de la discapacidad. Las entidades del movimiento asociativo de la discapacidad estuvieron desde el primer momento generando empleo para personas con discapacidad. ¿He hecho algo mal? Ah, perdón. ¿Qué pasa? ¿Me hemos liado? Bueno, yo sigo hablando. Las entidades de la discapacidad siempre hemos estado ahí. ¿Ahora? No. Me he cargado el sistema. Bueno, da igual. ¿Antes salía? Sí, antes salía, pero no sé qué ha pasado. Bueno, las entidades de la discapacidad hemos estado ahí desde el primer momento, incluso antes de que existiera la figura de centros especiales de empleo. Hay entidades de la discapacidad que llevan generando oportunidades de empleo y realizando y prestando servicios de apoyo y asistencia a las personas con discapacidad desde hace más de 60 años. Con lo cual, nunca hemos tenido un objetivo que no sea el de cuidar a las personas con discapacidad y el de generar empleo para las personas con discapacidad. Esto que ahora muchas personas con un afán probablemente social, pero también lucrativo, que constituyen centros especiales de empleo de iniciativa empresarial, pues para nosotros no es nuevo, lo llevamos haciendo, pues yo creo que está en nuestro ADN, ¿no? Y lo llevamos haciendo muchos años sin que para nosotros es algo natural. No lo ponemos en valor, yo creo que es una de las cosas que tenemos que hacer más, ¿no? Y sobre todo, otra de las cosas que nos mueve es que tratamos y buscamos de generar un empleo de calidad.
para las personas con discapacidad. Este empleo de calidad pasa por tratar de equiparar las condiciones salariales a cualquier otra persona que esté trabajando en una empresa ordinaria, realizando una misma actividad económica, teniendo en cuenta los ajustes que tenga que tener esa persona, por supuesto, prestando los servicios de ajuste personal y social de verdad a través de las unidades de apoyo. Y yo creo que otra de las cosas importantes que hacemos desde los CES promovidos por las entidades de la discapacidad es que muchas veces hemos servido como elemento de cohesión territorial y social. Muchas veces la única oportunidad de empleo en una población rural es el propio centro especial de empleo. Incluso la empresa más importante puede ser un centro especial de empleo. Conozco un caso en concreto en un pueblo de Castilla-La Mancha, en Huete, que la empresa más importante es una lavandería que pertenece a una entidad del movimiento asociativo de la discapacidad. Y ahí hemos estado. Yo creo que ese valor que tiene ese emprendimiento social de las entidades de la discapacidad se tiene que poner en un lugar destacado. Las brújulas que nos tienen que llevar a los centros especiales de empleo, que nos tienen que guiar, han de ser la sostenibilidad social, poner a las personas en el centro, la sostenibilidad económica también, para ayudar a conseguir esa sostenibilidad social, y también la sostenibilidad medioambiental. Y otra de las señas de identidad que tienen nuestros centros especiales de empleo es que sabemos adaptarnos y cambiar nuestra realidad, nuestra forma de trabajar cuando va cambiando también el contexto socioeconómico. Y esto nos viene pasando desde hace muchos años. Ya he dicho que había entidades de la discapacidad que llevan trabajando más de 60 años y siguen haciéndolo. Y tienen centros especiales de empleo, tienen centros ocupacionales, tienen centros de atención temprana y lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque se han sabido adaptar. Ah, ya estoy, vale. Bueno, los retos. Bueno, los retos que yo creo que son retos algunos comunes para cualquier empresa, O sea, y una de las cosas que tenemos y que vivimos todos es este futuro incierto, tan cambiante, provocado también por el avance tecnológico, por la situación geopolítica actual, que hace que estemos en una situación incierta, que no podamos hacer planes a más de, no sé, 2 años, porque el contexto cambia muy rápidamente. Entonces, en todo este momento crucial en el que vivimos, hay que apostar por el empleo digno y condiciones justas para las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad que trabajan en nuestros centros. Tenemos que, a la vez de mejorar esas condiciones laborales, tenemos que incrementar el empleo y las condiciones de ocupabilidad. Tenemos en España un porcentaje de inactividad de las personas con discapacidad más elevado que el de las personas sin discapacidad. Nuestras organizaciones tienen que tratar de ser más eficientes y competitivas, creando valor añadido y maximizando el retorno social y económico. Y a la vez tenemos que ser ejemplares y modélicos como entidades de la economía social. En cuanto a la calidad de empleo, que ya hemos comentado antes, aparte del tema de las condiciones laborales, tenemos que tratar de ser cumplidores estrictos de la normativa que nos aplica. Esto es muy obvio, pero tenemos que poner mayor celo, ¿no? En el ámbito laboral, en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, en la propia normativa que aplica de los centros especiales de empleo. Y luego en la gestión de recursos humanos también es importante que trabajemos no solamente en seleccionar personas que necesitamos para cubrir una vacante, sino que también analicemos las capacidades e intereses de las personas con discapacidad que llaman a nuestra puerta para buscar empleo. Tenemos que hacer itinerarios de inserción, planes de formación, fundamental el papel de las unidades de apoyo. Me parece
un trabajo encomiable. No sé si aquí hay alguna persona que es técnico o encargado de apoyo, pero siempre para mí tienen un gran reconocimiento por la labor que hacen y el impacto que tiene en las personas. Y luego también tenemos que afrontar el tema del envejecimiento. Bueno, hay un envejecimiento de la sociedad española en general y, como no, en los centros especiales de empleo también afecta. Tenemos unas plantillas que de media pueden estar por encima de los 45 años y eso añadido muchas veces a que son personas con una discapacidad, su envejecimiento va más rápido que a lo mejor el de una persona sin discapacidad. Tenemos que afrontar ese problema que tenemos de muchas formas, cada uno pues viendo si tiene que hacer un plan de relevo generacional, si tiene que adaptar los puestos de otra forma, si tiene que reasignar a una persona a un puesto que le cueste menos trabajo, a lo mejor con una reducción de horas. Bueno, eso es uno de los retos que tenemos. En cuanto a la sostenibilidad, el tema de los ingresos. Es muy importante la financiación pública, pero también tenemos que apostar por tratar que nuestra actividad económica nos permita ser lo más autosuficientes. Por supuesto que con la financiación pública es fundamental para nuestros centros especiales de empleo, porque nos permite tener una tranquilidad a la hora de poder ejecutar nuestra actividad. Habría que mejorar nuestra gestión, optimizando costes. A veces nos encontramos con entidades que pueden tener una estructura que a lo mejor hoy en día no debería ser tan grande o puede ser de otra forma. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es cuestionarse un poco en todo momento si lo que estamos haciendo desde hace 20 años es lo que debemos seguir haciendo, si tenemos que cambiar cosas, si tenemos que hacer alianzas con otras entidades de la discapacidad. Es súper importante que podamos aliarnos que nos podamos aliar entre nosotros, hagamos cooperación, trabajemos juntos en proyectos o de otro tipo. Y además tenemos que tener en cuenta las distintas realidades territoriales. Me imagino que aquí en Murcia no es lo mismo un CE que esté en la capital de Murcia o que esté en Cartagena a que esté a lo mejor en una zona más rural, ¿no? Pues eso también es importante porque en esos sitios donde no hay tanta actividad económica, la presencia de un centro especial de empleo sí que aporta una fuente de empleo y una fuente de riqueza para el territorio, ¿vale? Y en cuanto a la innovación social, como he dicho antes, el tema de la innovación, que parece una palabra que suena estupenda, pero que muchas veces parece etérea, ¿no? Y no sabemos muy bien cómo podemos aplicar la innovación a nuestros centros especiales de empleo. Al final de lo que se trata es de aplicar estrategias efectivas que generen impacto social. Es importantísimo que podamos medir todo lo que hacemos con indicadores, porque yo creo que hacemos tantísimas cosas y tantas cosas buenas, pero no las medimos, no las cuantificamos. Y eso yo creo que es importante que apliquemos una metodología estableciendo indicadores, que podamos medir, que podamos poner en valor, que podamos comunicar, porque todo lo que no se comunica no existe. Es importante que comuniquemos todo lo bien que hacemos. Y apostar por el tema de las certificaciones, que seguro que muchos centros especiales de empleo que están aquí tienen certificaciones de calidad y de gestión, pero si no los tienen, pues es un buen momento a lo mejor para replanteárselo. Y luego también yo creo que una cosa importante es que en las organizaciones se aplique la innovación como algo transversal. No que haya un departamento de innovación, sino que todas las áreas, el área financiera, el área de recursos humanos, el área de producción, tengan como ya esa chispa de innovación, de tratar de cómo hacer las cosas de otra forma o cómo hacerlas mejor. Eso creo que es importante, implantar una cultura de innovación. En cuanto a las políticas, al apoyo de políticas públicas, para que los centros especiales de empleo e iniciativa social puedan seguir
ofreciendo oportunidades de empleo, pues es fundamental que la Administración pública siga apostando por este colectivo, ¿no? Y por el empleo de las personas con discapacidad. Algunas cuestiones que hay que abordar de forma inmediata es actualizar la normativa de los CEEs. Como he comentado antes, hay un reglamento de CEEs que sigue en vigor, que es del año 85 y que la verdad tiene artículos que hoy en día están de plena actualidad, con lo cual esos no habrá que modificarlos, pero otros sí. Hay que modificar también el Real Decreto que regula las relaciones laborales de carácter especial. Probablemente habrá que revisar el Real Decreto que regula las medidas alternativas, el Real Decreto que regula las unidades de apoyo. En fin, hay que darle una vuelta a todo lo que aparece en el Libro Blanco para el empleo de las personas con discapacidad, que se plantea la reforma normativa de una serie de leyes, ¿no? Tenemos que fundamental el tema de la contratación pública con valor social. Estamos encontrando muchas veces que se nos cuelan, y esto me imagino que luego se abordará en alguna de las otras mesas, se nos cuelan centros especiales de empleo que no son de iniciativa social y el órgano licitador no lo ha detectado, o hay veces que se cuelan CEEs que están calificados como de iniciativa social, pero sabemos que su objetivo no es exactamente muy social, ¿no? Usan subterfugios jurídicos, legales, y que, bueno, pues, que se permiten. Hay que también regular el control de que los requisitos para ser CEE de iniciativa social realmente se cumplan fielmente. Y tiene que haber esos mecanismos de control para esas malas praxis, también en la contratación pública. Bueno, pues para concluir, los CEIs, como parte integrante de la economía social, tienen un papel fundamental en la inclusión laboral de las personas con discapacidad y han de afrontar importantes retos y perspectivas en el contexto social. La sostenibilidad económica, la calidad en el empleo, la innovación social, el reconocimiento y colaboración con las administraciones públicas, con las empresas, con los ciudadanos y el conseguir que haya unas políticas públicas efectivas. La creación de trabajo decente y de calidad para un grupo tan vulnerable como las personas con discapacidad tiene un gran impacto social y genera un retorno económico a la sociedad de gran valor. Por eso, los CEEs de iniciativa social tienen un valor social diferencial. Muchas gracias. Elena, me quedo con varias ideas fundamentales para todos, que es el poner a la persona con discapacidad en el centro, que los centros especiales de empleo de iniciativa social busquen fundamentalmente un empleo de calidad y decente para las personas con discapacidad, y me quedo sobre todo con la rentabilidad social y la rentabilidad económica es posible. Sí es cierto que tendremos que la Administración pública y entidades como la nuestra deberán velar o poner o crear mecanismos de control para que realmente los centros especiales de empleo de iniciativa social puedan presentarse a esas licitaciones y la reserva de contratos sea una reserva estratégica para los centros especiales de empleo de iniciativa social o empresas de inserción. Muchísimas gracias, Elena, por tu intervención. Me ha encantado, la verdad. Y Pedro, tuya es la palabra. Muchísimas gracias, Delia. Bueno, buenos días, consejera, directora del SEP, secretaria general del SEP, presidente de FEACEN, compañeros y compañeras de la Junta Directiva. También permitidme un saludo muy especial a nuestros compañeros de Crisalia que nos acompañan, de UCOMUR, también de MUASA, técnicos de los ayuntamientos de Murcia y de distintos ayuntamientos de la región, compañeros y compañeras, orientadores laborales, queridas amigas y amigos. Es un placer para mí hoy estar esta mañana con todos ustedes, ¿no? Pues, y sobre todo pues para explicar qué labor realiza FEACEN Región de Murcia con nuestros centros especiales de empleo asociados.
Como saben, FEACEN es la Federación de Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social. En este caso se constituyó en el año 2016, es decir, el año que viene vamos a cumplir 10 años. Y nace con un objetivo muy claro, ¿no?, que es conseguir integrar a las personas con discapacidad en el mercado laboral, a la vez que representamos, impulsamos y damos visibilidad a los centros especiales de empleo ante administraciones públicas, ante instituciones, ante cualquier tipo de federación empresarial. Permitidme un inciso en lo que comentaba Elena en cuanto a la calidad y al funcionamiento de los centros especiales de empleo de iniciativa social y a su diferenciación con los centros especiales de empleo en el ámbito lucrativo. Y yo creo que es fundamental, ¿no? Y es que si analizamos las plantillas de los centros especiales de empleo de unos centros y otros, vemos cómo en los centros especiales de empleo de iniciativa social, debido a su propia naturaleza y a la conexión directa que se tiene con las entidades sociales, tal y como comentaba el presidente de FEACEN, vemos como que las personas con discapacidad que tienen una mayor dificultad de inserción laboral están en los centros especiales de empleo de iniciativa social, con lo cual eso es un valor añadido. Eso es un valor añadido que nos da esa legitimidad para poder realizar esta diferenciación. Son personas con discapacidad, como decía, con esas grandes dificultades de inserción laboral, que difícilmente podrían alcanzar contratos laborales, una contratación laboral, no ya en el empleo protegido, en el empleo ordinario, sino en otros centros especiales de empleo, donde lo que se prima es la rentabilidad y lo que se prima es el beneficio. Por lo tanto, el trabajo que se desarrolla desde los centros especiales de empleo de iniciativa social, pues no puede ser otro que conseguir esa verdadera inserción laboral para conseguir que las personas con discapacidad pues tengan la mayor calidad de vida posible y que, por lo tanto, ante el empleo, que es la mejor herramienta social que existe desde nuestro punto de vista, pues sea esa herramienta que consiga que estas personas pues se integren totalmente en la sociedad. Vemos ahora cuáles serían los objetivos, que se marcan. Las personas que tienen una mayor dificultad, como decía, pues es importante que existan figuras como los centros especiales de empleo para poder conseguir esos objetivos. También es importante modernizar la gestión, ¿no?, y sobre todo el funcionamiento de los centros especiales de empleo. Seguramente muchos de ustedes me han oído decir que en muchas ocasiones, cuando las entidades sociales nos vendemos en una aventura empresarial, en muchas ocasiones porque no sabemos ni dónde lo hacemos, ¿no? Porque generalmente cuando se tiene o se está trabajando en una entidad social o eres miembro de una junta directiva, todo se ve desde el prisma social. Cuando algunas de las entidades nos atrevemos a crear un centro especial de empleo, pues lógicamente tenemos que diseñarlo y sobre todo trabajar con una perspectiva de que debe de ser rentable. No es lo mismo el que no tenga ánimo de lucro a que no tenga que ser lucrativo, tiene que ser rentable, porque si no es rentable y no es sostenible, pues difícilmente el centro especial de empleo llegará a buen puerto. Y por lo tanto, eso es un desafío a lo que nos enfrentamos desde las entidades sociales para crear estos centros especiales de empleo que, siendo competitivos, tengan también como objetivo esa inserción laboral. Por lo tanto, tenemos que buscar ese objetivo entre los dos objetivos, y eso no es nada fácil. Y después el último objetivo sería pues cooperar con la administración pública, en este caso con el Servicio de Empleo y Formación. Debemos de buscar fórmulas que vayan más allá de lo que sería la mera subvención. Y una de las fórmulas y las herramientas que nosotros entendemos que es fundamental es precisamente la reserva de contratos. La reserva de contratos que más adelante mis compañeros de exposición pues profundizarán en la misma, hace que el Centro Especial de Empleo, en este caso de iniciativa social, pues pueda tener
acceso a contratos públicos de manera reservada, conjuntamente con las empresas de inserción, para precisamente garantizar aquello en lo que somos más vulnerables, ¿no? Que es en la capacidad de poder tener una financiación estable que permita el desarrollo y puesta en marcha de mayores contrataciones laborales. Por lo tanto, es importantísimo que se vayan desarrollando estos contratos reservados para que así los centros especiales de empleo podamos seguir teniendo o cumpliendo nuestra labor. ¿Y quiénes somos los centros especiales de empleo en la región de Murcia? Pues aquellos que están en la pantalla. Tenemos a CEOM, que está en el Palmar. Tenemos a Asprodes, que es de Lorca, Gesilda Group de Cieza, los cuatro centros especiales de empleo del Grupo Social 11, Ilunion Textile Care, que se dedica a todo el tema de lavado y prendas textiles, el retail comercialización, limpieza y medio ambiente, y Inserta Innovación, que se dedica a la mediación laboral para conseguir la inserción laboral de personas con discapacidad. Tenemos también a Empleo en Molina, a MIAP en Blanca, la Fundación García Carrión en Jumilla, FEISA en Molina y Funda un Plan en Murcia. Como ven, es un amplio abanico de centros especiales de empleo. Ahora veremos cuáles serían las actividades laborales que se desarrollan, y sobre todo tenemos la capacidad de poder estar en todos y cada uno de los ayuntamientos de la región de Murcia. Por eso entendemos que la herramienta de la reserva de contratos es una herramienta vital para nosotros, porque desde cualquier ayuntamiento, cualquiera de los centros especiales de empleo, pues podría realizar los servicios que a continuación detallaremos. FEACEN en cifras, pues estamos hablando de 14 centros especiales de empleo, 700 trabajadores, de los cuales más del 80% son con discapacidad, y dentro de la discapacidad mayormente con mayores dificultades de acceso al empleo. Tenemos 9 millones de euros de facturación y, como decía antes, pues estamos repartidos por toda la región de Murcia, ¿no? En todos los municipios podemos desarrollar actividades empresariales. Y las actividades empresariales que tenemos... Las actividades empresariales que tenemos pues serían todas estas, ¿no? Una de las mayores dificultades con lo que nos encontramos a la hora de poner en marcha estas reservas de contratos, hemos detectado dos, ¿no? La primera sería el que desde la Administración Pública pues se identifique cuáles serían las actividades laborales por lo cuales los centros especiales de empleo desarrollan, porque no tendría ningún sentido el sacar una contratación pública a una actividad laboral que después ni ningún centro especial de empleo ni ninguna empresa de inserción pues pueda acudir porque no está dentro de su línea de actuación. Por lo tanto, ese centro especial de empleo, esa convocatoria de centro especial de empleo, pues quedaría vacante, ¿no? Y otra de las dificultades que también hemos detectado sería el también saber dimensionar, ¿no? Dimensionar de alguna forma esos contratos de reserva. Por poner un ejemplo, si el Ayuntamiento de Murcia o de Cartagena pues sacara en una sola licitación la limpieza de todo el municipio de Murcia, pues aunque lo sacara como un contrato reservado, sería prácticamente imposible que nosotros pudiéramos ir a una línea empresarial que necesitaría de tantos recursos que ningún centro especial de empleo que ahora mismo tenemos sería capaz de hacerlo. Por lo tanto, también es importante que dimensionemos muy bien cuáles serán esos contratos para que los centros especiales de empleo que podamos concurrir a ellos, pues tengamos también capacidad de poder desarrollarlo al margen de, como he dicho, la actividad laboral, ¿no? Como ven, la actividad laboral que tenemos es una actividad laboral que también es muy variada. Estamos hablando de reprografía, estamos hablando también de jardinería y mantenimiento de jardines, tiendas de conveniencia, trabajo con el termolacado, residuos y plagas, reparación de contenedores de plástico, reciclado de madera, ortopedia, manufacturas a industrias, limpieza, lavandería, transporte adaptado, lavado de vehículos, digitalización de documentos, catering, carpintería, asesoramiento en contratación laboral,
vigilancia y pastelería y ovoproductos. Como ven, una actividad laboral muy variada que desarrollamos desde los distintos centros especiales de empleo que conforman FEACEN y que entendemos es suficiente para que en cualquiera de esas actividades, cualquiera de los municipios de la región de Murcia que esté interesado en poner en marcha una reserva de contratos, pues podamos acudir a la misma. Desde aquí, desde FEACEN, pues realizamos ese llamamiento a las instituciones públicas para que de alguna forma se desarrollen realmente esas reservas de contrato que tanto demandamos desde los centros especiales de iniciativa social y las empresas de inserción. Por mi parte, nada más, era aterrizar un poco en cuál sería una visión de los centros especiales de empleo que conformamos FEACEN en la región de Murcia, y espero pues haber podido trasladarle, por un lado, la necesidad de esa reserva de contratos y, por otro lado, la capacidad que tenemos como centros especiales de empleo de iniciativa social. Muchísimas gracias.